Déjenme para la siguiente ronda poner sobre la mesa lo que escribe en Regeneración MX Beatriz Aldaco. Ya nos comentarás, Beatriz, ya nos darás tu opinión también, María de los Ángeles. Escribe en Regeneración: el imperio de la frivolidad. La frivolidad es tan poderosa en ciertas personas que se impone a riesgos tan graves como perder la seguridad, la libertad e incluso algo tan esencial y básico como la propia supervivencia. Aún consciente, o no lo era, de ser responsable de una cadena bastante robusta de incursiones en prácticas ilegales, hace poco más de 2 años el abogado Juan Collado no fue capaz de actuar desde la cordura y la prudencia y prefirió exhibir su habilidad para el despilfarro en la boda de su hija. El evento fue una abierta provocación para quienes sabían o sospechaban de los posibles actos de corrupción del abogado de Enrique Peña Nieto y de otros oscuros personajes. Más que deliberado, el acontecimiento fue resultado de una sumisión inevitable a la frivolidad que tiende a obnubilar la mente, el discernimiento, la capacidad que tenemos o debemos tener los humanos de medir los alcances de nuestros actos. Por eso, en el temperamento de algunos individuos, la frivolidad es un imperio. Esa misma frivolidad imperó en el ánimo de Emilio Lozoya cuando, en lugar de resguardarse en la más discreta privacidad, confundió los límites entre lo legal y lo moral y decidió salir de su prisión domiciliaria, seducido por los aromas de unas viandas y el buqué de los vinos de un restaurante de lujo, donde se le vio departir campante y desparpajadamente. También a él le ganó la frivolidad y los resultados son visibles. Con Santiago Nieto parecía ir todo muy bien hasta que se dio a las mieles o hieles de la frivolidad, dejando de lado la agudeza y el tino que en otras cualidades le conocíamos en su trabajo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se saltó los principios más elementales de la discreción y el recato, tantas veces demandados por el presidente a los funcionarios de su gabinete, y lo vimos cediendo a las tentaciones de glamour y la frivolidad. Los casos de Lorenzo Córdoba y Jorge Castañeda se hermanan al haberse burlado y menospreciado respectivamente de la forma de hablar de los pueblos originarios y de Putla, Oaxaca, calificando al pueblo de horroroso. Pero la frivolidad no solo ronda el talante de quienes han ocupado, sintiéndose infalibles, altos cargos en la política y la administración pública. Es también una forma generalizada e inevitable del clasismo, como lo constató Ángeles Mastreta al burlarse de la arquitectura de los bancos del bienestar, o Héctor de Mauleón al mofarse de las centrales camioneras adjudicando el mote de central avionera al aeropuerto Felipe Ángeles, y de los trabajadores de mototaxis cuyos clientes son personas humildes que no pueden acceder a medios de transporte más costosos. Frivolidad es mostrar desprecio por los zapatos con tierra del presidente, porque la tierra tiene aroma a pueblo y ellos, los clasistas, están no solo muy alejados de este, sino que no lo conocen, pues para ellos sencillamente no tiene importancia. Frívolo es ampararse para seguir ganando más que el primer mandatario, y así podríamos seguir sumergiéndonos en estos ríos de la frivolidad, en esas aguas contaminadas de egoísmo y mezquindad que finalmente sucumbirán a la potencia del humanismo creciente que puebla las entrañas de la revolución de las conciencias que vivimos. Qué hermoso texto, mi querida Beatriz Aldaco, y conste que no es un cebollazo, a pesar de que siempre te digo que te admiro y que te respeto, pero qué hermoso texto para el análisis y muy para la gente de a pie, muy para la gente que busca la transformación de México. Pues muchas gracias por tu opinión, la valoro mucho, tú sabes que me importa mucho tu opinión y agradezco mucho que le des difusión a estos textos a través de Sin Censura. Y bueno, de alguna manera, el mismo Lorenzo Córdoba, al ser un personaje evidentemente racista, tú entrevistaste a Cuadri hace unos días, vi la entrevista, también manifestándose otra vez de nuevo, hiciste que lo repitiera, esta parte de que los pueblos, los estados o entidades más pobres del país no han salido adelante porque no han aprovechado la oportunidad que les dio el régimen, pues no dijo neoliberal, pero se refería al régimen pasado, al antiguo régimen antes de hace 3 años que prevalecía en México. Entonces, fue una entrevista muy interesante porque con muy pocas palabras por parte tuya hiciste que él de nuevo se viera en el espejo, ¿no? Nos diera una imagen de nuevo
pitiendo, repitiendo lo que ya conocíamos, refrendando lo que él piensa. Entonces, de alguna manera entra en esta parte de la frivolidad. Yo no quiero dejar pasar, a reserva de regresar al texto y a lo que tú quieras que platiquemos, esto que se decía hace rato, o que tú le comentabas a la compañera María de los Ángeles del caso de Cuadri y el caso de la persona de cuyo nombre no quiero acordarme, de Margarita Zavala, por el caso ABC, por eso no quiero acordarme. No hay que perder de vista que son en localidades muy precisas. Estamos hablando de Coyoacán, estamos hablando de la Miguel Hidalgo, y México es mucho más allá de eso. Yo no tengo miedo de que, bueno, tal vez sueno muy ingenua, muy optimista, no sé, pero yo no creo que permee la imagen de una mujer como Lili Téllez en la sociedad mexicana como para considerarla digna candidata, la verdad. No creo, porque no nos podemos olvidar de las elecciones de hace 3 años, y no nos podemos olvidar de que la oposición no ha podido contrarrestar los vientos de nueva política encabezados por el presidente López Obrador. No han podido con él, definitivamente. Se están quebrando, aparentemente toman fuerza de pronto, pero ocurre algo que los hace de nuevo caer. Están pidiendo cita con el presidente, el PAN ya lo hizo, están desesperados. Estas mismas reacciones de esos personajes son significativas porque nos refrendan esta parte de la desesperación y de la impotencia, de que no pueden contra él, de que estos proyectos vitales de la administración han sido elevados a rango constitucional y a seguridad nacional, y no van a poder. El coraje de Lili Téllez, aunado a sus, como bien dice la maestra María de los Ángeles, a sus desequilibrios, con todo respeto a los enfermos mentales. Por ahí se dice que todos tenemos algo de anormalidad psíquica, eso la maestra lo debe saber muy bien, pero aquí en este caso es una legisladora y su padecimiento es muy visible y es muy preocupante, porque representa o representaba o representó a una buena parte de la población sonorense a quienes nos traicionó, coincido con la maestra, nos traicionó. Debió haberse retirado o debió haberse ido por la vía independiente, pero no lo quiso hacer. Si hubiera sido una mujer con principios, que se dio cuenta, supongamos, de que se dio cuenta de que no comulgaba, aunque ya lo sabíamos y ella misma lo sabía, con los principios de la Cuarta Transformación, se retira con dignidad y dice, pues yo tengo otros principios y no puedo seguir representando a quienes votaron por mí. Pero ahí se ve la falta de dignidad de la persona. En este caso, mi crítica es fundamentada en este aspecto de que no tuvo la valentía y la entereza y la dignidad de renunciar o de irse por la vía independiente, como algunos lo han hecho en la historia del Congreso de la Unión. Irse por la vía independiente, no le convenía, en fin. Entonces, todo está también dentro de esta parte de la frivolidad de la que hablo en el artículo, y creo que algunos que se han dicho de la Cuarta Transformación, inclusive adentro de este equipo inmenso que hay en el país, de gente que estamos adheridos a los principios de la Cuarta Transformación, hay gente que sucumbe a la frivolidad, que sucumbe al deseo de poder, que sucumbe a la codicia, que sucumbe al dinero, que sucumbe a la frivolidad. Y va a haber un sedazo muy interesante de aquí a 3 años, creo yo, y va a ir por esa vía. Por eso, cuando nos volvamos a ver, querida Beatriz Aldaco, no vamos a cenar con vino español, vamos a brindar con una tecatona. Entendió el que entendió, mi querida Beatriz Aldaco. Oye, Beatriz, María de los Ángeles Huerta del Río, leyendo el artículo de Beatriz Aldaco sobre la frivolidad, sí, lo leí, muy interesante. Se me venía a la mente cuando estaba entrevistando a Ildefonso Guajardo, el hoy diputado plurinominal del PRI, quien fuera secretario de Economía de Peña Nieto, con su muy bonita corbata Hermès, con sus muy bonitos zapatos bien boleados, con su traje, hecho a la medida.
y le preguntaba en el Día Internacional contra la Corrupción, pues datos sobre la corrupción en tiempos de Peña Nieto, y no quiso. Él decía que la gente lo conocía y que él no tiene cola que le pisen. Él también señalaba que su reputación, su dignidad, su honorabilidad, pues le ha costado. Y yo decía, ¿quién en este México de tantos pobres, con mucho respeto, cada quien invierte su dinero en lo que quiere, quién en este México de tantos pobres le creerá a Ildefonso Guajardo, así como se viste? Digo, ya quisiera yo con esta panza ponerme un traje tan chinguetas como el de don Ildefonso, pero ¿quién le creería viéndolo así tan perfumadito? Pues, ¿quién le creería cuando dice que no sabe qué pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, María de los Ángeles Huerta del Río? Solo como un ejemplo más. Sí, pues no le creería a nadie, ¿no? Mira, creo que tocas un tema muy interesante y me gustaría un poco abordarlo porque hay una perspectiva aquí un poco filosófica que vale la pena tomar sobre lo que estás diciendo. El país mexicano, al igual que todos los países del mundo, tienen distintas clases sociales que se ven representadas, para el caso de los parlamentos, pues justo en sus parlamentarios, ¿no? Entonces, hay en México un decil o un 10% de personas que ganan más de 20 o 30 mil pesos mensuales. En ese mismo decil está Carlos Slim, por cierto, ¿no? Está un diputado que gana hoy 70 mil pesos mensuales y Carlos Slim que gana 70 millones o no sé cuánto, muchos millones de pesos. Pero solamente es el 10% de la población el que alcanza un sueldo de 20 mil pesos o más. Si el 10% de los diputados representaran, ¿no? Si me permites un poco la abstracción, como es el caso inglés o francés que yo conozco, el propio caso norteamericano incluso, si el 10% de la población de los legisladores representara a ese grupo, entonces no habría tanto problema. Lo que yo creo que está pasando y que no se alcanza a entender es que el servicio público tiene que expresar realmente de dónde vienes y a quién representas. Y las cámaras de diputados y los propios legisladores tenemos que ser capaces de expresar, ¿no? Un poco, no es un pleito contra quien tiene dinero, ni contra quien tiene trajes, ni contra quien tiene, pues si han trabajado y quieren acumular el dinero y creen que sirve para eso, pues están en su derecho. Tú y yo pensamos diferente, tal vez nuestra compañera, ¿no? El dinero no debería de acumularse de esas maneras para que la gente compre enloquecidamente trajes de Hugo Boss o esas corbatas de Hermes. Pero el tema no es que nosotros estemos peleados con la gente que tiene dinero, es respetable. Si esa gente es gente honesta y lo ha ganado de manera limpia, pues puede hacer lo que quiera con su dinero. El problema es cuando, como el caso de Ildefonso Guajardo y de muchos otros corruptos políticos del prianismo, se hicieron de esas cantidades enloquecidas de dinero porque le robaron al pueblo a mano armada, la mayoría, no digo todos, pero por lo menos todos los que yo puedo mencionar aquí, le robaron al pueblo, ¿no? Alguien me estaba platicando, o no me estaba oyendo en alguna cosa que García Luna vendía coches 10 años antes de ser un hombre que se compró departamentos en Miami, que se alió hasta donde sabemos con grupos de delincuencia organizada, etcétera. O sea, era nadie, vendía, era una persona que vendía coches en, no sé, ¿no? En un bazar, y de pronto es un tipo que se roba y que tiene todos los millones del mundo, pero como él, todos los demás. Dime un político priista que no sepamos, o del PAN incluso, ¿no? Que no se ha robado grandes cantidades de dinero mientras ha gobernado, o que ha usado el puesto político para hacer negocios, a lo mejor no en robo así como
como a mano armada, pero pues a manga alzada, ¿no? Siendo políticos y estando en un puesto político se roban el dinero. Entonces, yo creo que el problema en este país es que tenemos que empezar a distinguir que hay clases sociales, que hay diferencias, que hay muchos pobres, que hay pocos ricos y que lo que nos tocaría para poder ir caminando de una adecuada manera en la vida pública es entender primero que el servicio público no puede ser frívolo, como diría nuestra compañera, ni ostentoso. El gran pecado de varios de la Cuarta Transformación, lamentablemente, ¿no? Aquella que paró el tráfico, digo, el avión, para poderse subir a él, y ahora es nuestra embajadora en el Reino Unido, o el propio Santiago, ¿no? Que pues onerosos préstamos que no sé para qué se pidieron en este momento, no sé si no se podía esperar unos pocos años para poder ya vivir la vida que le gusta, que quiere vivir, en fin, no, como que no sé si se está entendiendo al interior de esta Cuarta Transformación, o todos estén entendiendo que el servicio público tiene que estar cuidado y tiene que ser uno muy mesurado y tienes que tener un cuidado especial por lo que representas y por lo que significa, ¿no? Yo quiero hacer este comentario solo respecto a lo que tú estabas diciendo, porque tenemos que seguir como sociedad bordando en el hecho fundamental de que no nos podemos estar solamente separando por las cuestiones de clase, porque estas existen y están, sino tenemos que entender, en el caso de la función pública, cuál es nuestra, o cuál ha sido, en mi caso yo fui diputada, cuál es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo, y si ellos, los que se sienten los ricos, siguen teniendo este desprecio por el pueblo, es que no entienden absolutamente nada, y no entienden, Vicente, para qué están ahí. Así es, y hablando de